no sé cuántos de ustedes cuando entran a un lugar le dicen, mire, por favor, puede apagar su celular o póngalo en silencio, modo de vibrador, modo de avión, ¿va? Modo de mal humor. Todos los modos posibles, ¿verdad?, que existen, uno los pone. Y la vez pasada les conté que me pasó algo simpático con el teléfono porque estaba yo trabajando, ¿no? Y de repente dije, ya no se fueron los mensajes, no me entraron mensajes, no se fueron los... ¿Qué pasó? Incluso llamé a la oficina, por favor revisen, pagaron la cuenta, no la pagaron, ¿qué está pasando? Todo lo que había que hacer, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No, me dijo, todo está en orden, pero ¿cómo va a estar en orden? Entonces me fui a los settings, ¿verdad? Entonces, ahí donde tú miras si estás en Wi-Fi, si tenés Bluetooth, si tenés todo, ¿no? Y miro yo que había apachado el botón equivocado y había eliminado la transferencia de datos. Dije, si seré cabezón. Dios mío. Entonces apaché de nuevo los datos y cuando vi todos los que entraron, volví a apachar que no entraran datos. Y nosotros podemos poner en muchos modos nuestros dispositivos, pero también podemos poner en modo nuestro sistema operativo, el nuestro. Nuestro sistema operativo debe ponerse en modo de fe. Di conmigo, en modo de fe. Es fácil reconocer cuando no estás en modo de fe. No estás en modo de fe cuando tu primera opción no es Dios. Estás en medio de una crisis económica y lo primero que dices, ¿quién me puede prestar plata? Eso no es modo de fe. Te duele la cabeza y dices, ay, llama al doctor. Eso no es modo de fe. Modo de fe considera primero a Dios, no de último. Modo de fe es busco el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás es ¿qué? Añadido. ¿Has visto que hay días que tu teléfono se le gasta la pila más rápido? Y te das cuenta, ¡ay, dejé todas estas aplicaciones abiertas! ¿Estamos de acuerdo? Todas las que dejé abiertas, ¡ay, dejé conectado eso! ¡Ay, se fue la batería! Cuando tú dejas tu aplicación de duda severa abierta, tu batería se gasta más rápido. Estamos hablando en el idioma de dispositivos móviles, ¿verdad? Es el nuevo lenguaje. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es, cuando entras en modo de fe, el deterioro es inevitable. Tenés que volver a encender el modo de fe. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Me gusta la propuesta del apóstol Pablo y los demás apóstoles, ¿verdad? El pueblo de Israel se reúne el sábado, el Shabbat. Y a veces nos dicen, ¿por qué nosotros el sábado no? Porque los apóstoles cambiaron el día del Señor al día domingo. Cuando se pasaban al día domingo, evitaban que trataran de judaizar al convertido al Señor Jesús, empezando por el sábado. Entonces ahora nosotros no terminamos la semana buscando a Dios. Nosotros empezamos la semana buscando a Dios. Porque si buscamos a Dios y su reino primeramente, todas las demás cosas serán ¿qué? Entonces di conmigo, ojo, di conmigo, durante mis días de trabajo, durante mis días de trabajo, lo que obtengo es la añadidura de haber buscado primero su reino. Tu primer día realmente de trabajo empieza hoy. Porque el que medita en su palabra de día y de noche, todo lo que hace prosperará o será de bendición o saldrá bien o tendrá éxito. ¿Por qué nosotros damos tanta importancia al colegio? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia a la universidad? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia al día de trabajo? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia al día del Señor? Porque es el más importante de los 7 días. ¿Por qué le vamos a dar importancia ahora? Porque yo quiero un mejor lunes, porque yo quiero un mejor martes, porque yo quiero un mejor miércoles, porque quiero una mejor semana. Cuando nosotros necesitamos ponernos en modo de fe. Nosotros debemos de aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, y ser un poco más lógicos en la fe, ¿verdad? Porque si nosotros no somos lógicos en la fe, la cosa no nos va a funcionar. Mira lo que te quiero enseñar acá, por el Espíritu, obviamente, ¿no? Si tú me acompañas por un momento a Mateo capítulo 6, verso 25.
Lo sabemos mucho, lo vamos a repasar nada más. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo, dice acá, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. O sea, lo que dura poco, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que habremos, dice, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? ¿Os serán qué? ¿Os serán qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Mañana. Entonces la gente venía y nos hablaba de los tiempos venideros, ¿verdad? Y vendrá un tiempo, ojo, mira, esta es clásica. Vendrá un gran avivamiento. Gloria a Dios. Vendrá una década. Bendito el Señor. Ni sé si voy a estar vivo. Mejor vivo el avivamiento de ahorita, porque no sé si voy a llegar al avivamiento de mañana. Entonces la gente siempre viendo todo eso sin poder ver lo que Dios está haciendo hoy. Nosotros no podemos hacer lo que Dios va a hacer en 15 años. Nosotros podemos hacer lo que Dios está haciendo ahora, hoy, en lo que está metido el Señor hoy. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pronto averiguaremos en lo que Él va a estar mañana. Pero hoy sé que está aquí para bendecirte, liberarte, sanarte, traerte el éxito, sacarte adelante, darte consuelo, darte fortaleza, palabra de ánimo, unidad familiar. Para eso está hoy el Señor. ¿Para qué va a estar mañana? Ahí le pregunto mañana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros creemos en wow, Dios nos va a dar tantos años. Sí, por supuesto, y con echarle un vistazo al futuro por fe, componemos mucho la emoción del presente. Pero Él dice, no te afanes por el día de mañana. Si yo creo, o tú crees que vas a estar muy bien dentro de 10 o 15 años, ¿por qué no creer que vas a estar bien mañana? Si mañana es parte de ese gran futuro. Levanta las manos conmigo y di así: yo creo, Señor, que tengo esperándome un gran mañana. Ahora dile, y tú mañana debes esperar a un gran hombre como yo. Amén. Te está esperando. Te está esperando. David echó un vistazo al futuro para corregir un presente. El Salmo 23, David dijo, Jehová es mi pastor. No, vamos todos. Jehová es mi pastor. Quiero oírlo bien. ¿Cuánto te va a faltar? ¿Cuánto? ¿Qué te va a faltar? Entonces, ¿por qué a veces hay gente que presume de una espiritualidad para mí un poco extraña? Yo no tengo pastor, no pongo la mirada en los hombres. Jehová es mi pastor. Pero mire, pastor, ¿podría orar? Porque mire, estoy bien tronado y no sé qué va a pasar mañana. Bueno, si tanto presumís que Jehová es tu pastor, ¿cuál es tu pena de mañana? Ustedes están confundiendo espiritualidad con emocionalidad. Así se dice. Y si no, ya lo entendieron, ¿va? Espiritualidad. Nosotros lo que necesitamos es ser más escriturales. Porque nuestra espiritualidad nace de la escritura. Porque las palabras que Jesús nos habló son espíritu. ¿Y son qué? Vida. Di conmigo, voy a ser escritural.
Entonces nosotros debemos de comprender, cuando viene David y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, vara y tu callado me infundirán aliento. Él está hablando de ¿qué? De un ¿qué? Futuro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y sigue hablando hasta que dice, y en la casa de Jehová moraré yo por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Date cuenta, David siempre habló del futuro. Todo el Salmo 23 está en futuro para cambiar una actitud del presente. El presente es aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Presente. Todo el que sabe hablar bien del futuro termina en el presente con una copa rebosando. Pero cuando empezás a hablar mal del futuro, tu copa, ay, no te alcanza. Empezá a hablar mal del futuro. A ver qué sentís aún en tu propio cuerpo. Vas a sentir cosas feas. Mañana no sé qué voy a hacer, no tengo que comer, a saber qué van a estudiar mis hijos, no voy a tener gasolina. Además, ¿para qué quiero gasolina si ni carro voy a tener? Y empezás, ¿va? ¿Qué es lo que quiero decirles? Es, mientras mejor hables de tu futuro, mejor vas a sentir tu presente. Mucho mejor. La duda puede visitar tus pensamientos, tus emociones y aún tu espíritu. Porque el Señor Jesús dijo, ¿por qué pensáis así, hombres de poca fe? ¿Por qué tenés miedo, hombres de poca fe? ¿Y por qué dudas, hombre de poca fe? 3 áreas afectadas por la duda: la mente, la emoción y el espíritu en sí mismo. Pero hoy quiero hablarles de algo más. O quiero hablarles de algo que me impresionó muchísimo a mí. Si ustedes me acompañan, por favor, en Hebreos capítulo 11. Bueno, antes de ir a esto, Romanos capítulo 8, verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué dice ahí? Si Dios es por nosotros, a ver, repítelo fuerte, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Toma tiempo para algunos saber que no se debe meter con gente que ama a Dios de todo corazón. Pero si Dios es por ti, hablamos ayer, ¿no? ¿Quién contra ti? ¿Tenés a Dios de tu lado? No te preocupes por tus enemigos. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Escritura. Pero bueno, tenía que pasar por ese verso para llegar al otro, ¿no? Dice aquí, el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, Él por ti daría todo, tanto que dio a su propio hijo. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Nota esto. Él no escatimó y nos dio a su hijo, pero a nosotros nos falta creer que con su hijo nos dio todas las cosas. No sé si me estoy explicando. Dándonos a su hijo nos dio todo. Entonces es ilógico creer que tengo a Cristo, pero no puedo conseguir trabajo. Es ilógico creer que tengo a Cristo, pero no vas a tener para el colegio y la universidad de tu familia. Es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque si te dio a Cristo, dice, te dio con Él todas las demás cosas. Amén. Tú no puedes decir que Dios me dé la salvación y que el diablo me dé la plata. Eso es incongruente totalmente. Si Él te dio al Hijo, te dio todo con el Hijo. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Pon tu mano aquí arriba y di conmigo, si Dios me dio la vida, ahora bájala y di así, me dará también la comida. ¿Qué creen ustedes que es más, la vida o la comida? Por eso, porque Él dice, si te di la vida, ¿no te daré la comida? Por supuesto. Ahora, ponte de nuevo la mano aquí arriba. Si Dios me dio el cuerpo, ahora bájalo un poco, ¿me dará también el vestido? A ver, di conmigo,
Dios me da la vida, me da la comida, me da el cuerpo, me da el vestido. Ahora ahí, ponlo más alto. Si me dio a Cristo, me da todo. Porque Cristo ya no hay más después de Cristo. O sea, una vez te dio Dios a Cristo, te dice, ¿y qué más querés que te dé? Ojo acá. ¿Qué vamos a decir si no escatimó a su Hijo? ¿Cómo no nos dará con su Hijo todo lo demás? Salud, familia, educación, tus bienes. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El original dice la convicción de las realidades que no se ven. Hay dos realidades en tu vida, la que ves y la que no ves. La enfermedad es una realidad, pero la sanidad es otra realidad. La sanidad es la realidad que no ves, pero es la que la fe mira. Cuando en la realidad natural te dicen tenés cáncer, ¿qué sentís? Morirte. Por supuesto. Pero cuando en la realidad que no ves, que es la que se ve por fe, te dicen por su herida fuiste curado, ¿qué sentís? Tu sanidad. Porque fe es la convicción de la realidad que no miro. No la realidad que miro, es la realidad que no miro. Mirad, la Biblia dice, 2, porque por ella la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vas a llegar a ver es hecho de lo que no ves. Por lo tanto, no hay vida de fe sin imaginación. Porque para verlo, para tocarlo, primero hay que imaginarlo. Porque lo que hoy vemos y tocamos fue hecho de lo que no se veía ni se tocaba. La pregunta es, ¿cuánto de eso que no ves es positivo dentro de tu mente y tu alma? Y digo tu mente porque Jesús dijo, ¿por qué pensáis así, hombres de poca fe? Quiere decir que el hombre de poca fe piensa, tiene pensamientos, imaginaciones diferentes a los hombres que tienen fe. Tenés que alinear tu fe o tus pensamientos a la fe que tenés. Que tus pensamientos emerjan de tu fe. Pienso así porque creo. ¿Me estoy explicando? Me emociono así porque creo. Pero mira, dice la Biblia acá que por la fe Abraham tuvo el hijo que tuvo con Sara. Por la fe Moisés se rehusó a llamar hijo de Faraón. Por la fe pasó el mar. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe, dice, se derribaron los muros de Jericó. Por la fe, ¿verdad? José dio instrucciones de su cuerpo cuando habrían de salir. Por la fe, Jacob murió adorando sobre un bordón y bendiciendo a sus hijos. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Ahora viene la ironía. Ojo a la ironía. ¿Sí? ¿Por qué si Hebreos capítulo 11 es un libro del Nuevo Testamento, ninguno de los personajes héroes de fe son del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento? ¿Cómo así? El escritor pudo haber escrito de sus compañeros, por la fe Pedro, por la fe Juan, por la fe Jacobo. No. Dice por la fe y jala a todos del Antiguo Testamento. Que unos vivieron en la fe y otros vivieron en la ley. Moisés es el autor de la ley. Debe ser horrible ser autor de la ley que uno no puede cumplir, ¿no? Me ha frustrado a Moisés haber escrito lo que nadie podía cumplir. Pero ¿por qué los trae de esa época y nos los muestra en la gracia? Porque para colmo nuestro, los hombres que vivieron como estos, bajo la ley, realmente al final vivieron por la fe. Y sin que nadie les dijera algo de la gracia, vivieron por gracia. Y nosotros en la gracia discutiendo si la salvación se pierde o no. ¿No es irónico? Es una ironía que el libro que habla de los héroes de la fe los trae del Antiguo Testamento.
Si no vivían bajo la ley, pues. Ahora, yo les voy a decir algo donde el Señor quebrantó mi corazón. Y no paro de llorar. Es cuando después de hablar de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Jacob, de Isaac, de José, de todos ellos, llega y en el verso 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces le pregunté: Señor, ¿por qué sigue teniendo el título de ramera? Y me dijo: para que entiendas que siendo ramera, no cuando dejó de serlo, la fe le funcionó. Y me dijo: dile a mi pueblo que si una ramera pudo, ¿por qué no van a poder ellos? Entonces viene la segunda razón, me dijo, es para que se dejen de juzgar los unos a los otros y entiendan que sin fe es imposible agradarme. No, pero espérese, que hay una parejita, aquí está el dúo dinámico. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Te imaginas a Sansón y a Rahab siendo criticados por nosotros? Y te imaginas a Rahab contestándote: bueno, si tan buenos sos, ¿por qué tú no apareces en ese capítulo y yo sí? ¿Por qué nosotros vamos a hablar mal? Porque hay algo escondido aquí que es profundamente hermoso. Y te lo voy a dar. Ninguno de los pecados de los hombres que están ahí los encontrás escritos en el Nuevo Testamento. Los encontrás escritos en el Antiguo Testamento. Entonces yo le hice al Señor la pregunta: ¿por qué está Sansón aquí? Y me dijo: ¿y por qué no? Sí, todo lo que hizo. Y el Señor me dijo: ¿qué hizo? ¿Cómo que qué hizo? Ahora te estás haciendo el loco, ¿ah? ¿Cómo que qué hizo? Y le listé todo lo que hizo. Me dijo: ¿acaso no has leído que tomaré tus pecados y los mandaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos? Yo no le puedo pedir al escritor que escriba algo de lo cual ya no me acuerdo. Y te tengo buenas noticias. Dios no tiene en su memoria tus pecados. Él tomó tus pecados, los mandó al fondo del mar y nunca más, dice, nunca más me acordaré de ellos. Así que cuando el diablo te quiera recordar el pasado, tú recordale al diablo su futuro. Estará en el lago de fuego eternamente. Ahí estará él. No tú, él. Entonces dice, versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38, de los cuales el mundo no era digno, dice. Yo le digo, Señor,
¿el mundo no era digno de Rahab? No, me dijo. Nosotros no hubiéramos escrito así esto. Para Dios no. Jamás mencionó su conducta, aunque todos la tenemos que tener correcta. Él mencionó las obras que alcanzaron mediante la fe. Si este capítulo se tuviera que volver a escribir, Dios nos ayude a estar en él por la fe. No desprecies las obras de la fe. Conseguir ese trabajo, levantar ese edificio, construir la clínica que siempre has deseado, sacar a tus hijos adelante. Porque cuando le crees a Dios, es que eres justificado. ¿Cuál va a ser tu obra de fe en la vida? Ese desafío que te está dando miedo, quizás sea la obra que Dios está esperando que hagas para decir, y ya consideraron a José y a Enrique y a Carlos y a Chepe y a Juan y a Ramón y a Dios, Señor, pues son guatemaltecos. Sí, justificados por la fe. Por la fe. La fe. La fe. La fe.